Vale, ya estamos grabando y lo que os decía, la clase de hoy básicamente va a ser una clase de repaso y respuesta de dudas. Entonces, quiero contaros una cosa que me han dicho varios alumnos que a parecer no he contado en clase, otra manera de determinar la tangente a dos circunferencias, por si acaso por la posición de las circunferencias, determinar los centros de homotecia no son triviales. Y luego hay otro ejercicio que me han pedido también que haga y una vez hagamos eso, pues tenemos pues gente que quiere hacer preguntas adicionales, ¿vale? Entonces respondo todas las preguntas que queráis y después, si no hay más preguntas, pues si os parece bien algún repaso de lo que llevamos visto de asignatura o si no, pues me pongo a dar la siguiente parte de la asignatura, si no queréis que haga el repaso. Vosotros mandáis. Vale, entonces lo primero que quería contaros es otra manera de sacar las tangentes a dos circunferencias, ¿vale? La manera que hemos visto hasta ahora es, si tenemos dos circunferencias, yo puedo coger los centros de homotecia positivos y negativos que relacionan estas circunferencias. Aquí, ¿vale? Pues saco un centro de homotecia más y saco un centro de homotecia menos. Y lo que hago es saco las tangentes desde los centros de homotecia para determinar las tangentes comunes a ambas. Lo que pasa es que si me dan la posición de los datos de tal manera que no puedo acceder a uno de los centros de homotecia porque lo tengo aquí fuera, pues esa metodología no me vale. ¿Qué hago si tengo ese problema? Pues otra de las cosas que puedo hacer es decir, bueno, pues si yo cojo aquí el radio de esta circunferencia R1, por ejemplo, vamos a poner que esta es C1 y esta es C2, yo cojo ese radio de R1, lo que hago es restárselo a este R2. Yo tengo aquí R2, me llevo este R1 para acá y hago una circunferencia auxiliar C3 de tal manera que R3 es igual a R2 menos R1. ¿Vale? Si ahora yo determino la tangente desde este punto a esa circunferencia, con su arco capaz y toda la pesca, esto vamos a poner un poquito mejor, con su arco capaz, si yo determino esta tangente de aquí, que va por este punto de tangencia hasta este punto, la tangente que yo estoy buscando es paralela a esta que hemos determinado. Así que lo único que tengo que hacer es llevarme aquí este otro punto de tangencia sub 2 y hacer una paralela para determinar la tangente por arriba. ¿Vale? La idea es que si tú reduces estas circunferencias un mismo radio, la tangente que tú vas teniendo va siendo paralela. En el caso límite, reduces esta circunferencia a un solo punto, puedes determinar la tangente a esta circunferencia más pequeña desde este punto y la tangente que tú estás buscando es paralela. Entonces, insisto, si por algún motivo no tenemos acceso a ese centro de homotecia, pues podemos utilizar esta metodología para determinarlo. Dime, ¿es una pregunta o ha sido una activación de micro sin querer? Lo tomaré como que ha sido sin querer. El caso más raro que podemos encontrarnos aquí es, pues si me dan dos circunferencias que prácticamente tienen el mismo tamaño, que era una cosa que salió en la tutoría de ayer, si me dan dos circunferencias que tienen prácticamente el mismo tamaño, el centro de homotecia me queda prácticamente impropio y si hago la reducción de radio me queda una circunferencia aquí minúscula con la que no puedo trabajar. En estos casos no os queda más que hacerlo más o menos a ojo. Sabéis que prácticamente está en la perpendicular, esta de aquí. En el caso del problema que vimos ayer en tutorías, lo que pasaba es que estaba diseñado el problema para que quedaran dos circunferencias de exactamente el mismo tamaño para que la tangente fuera inmediata. Si os quedan de muy, muy parecido, pues tiene mala resolución hacer un trazado preciso. Hombre, pues no es algo que solamos hacer. O quedan exactamente del mismo tamaño y entonces el trazado es trivial o quedan suficientemente diferentes para poder hacerlo así o poder hacerlo así. ¿Visto algún problema con esta metodología? Insisto, la idea es, primero, si queréis lo pongo aquí, primero haces la reducción de radios para obtener esta C3, sacas la tangente
desde O sub 3, digo desde O sub 1, la tangente desde O sub 1 a C sub 3 os da esa tangente que he puesto en rojo, que voy a llamar T sub 1. Sacas T sub 1, con esto sacas el punto T, utilizas este radio de aquí para sacar T sub 2 y tu tangente es paralela a T sub 1. ¿Vale? Esta sería la metodología para resolver para determinar esa tangente en el caso de que no lo pudiera hacer por homotricia. Bueno, si no hay ninguna duda adicional, voy a pasar a hacer otro problema que me han pedido por email que resuelva y lo he resuelto en una tutoría para algún alumno, pero he pensado que pues, ya que estoy os lo hago en clase, que es el GP45.2, ¿vale? Este es el 45.2. En este problema lo que me dicen es que yo tengo un polo y la polar de ese polo y tengo una tangente que es paralela a dicha polar y dentro de la polar me dan una pareja de puntos conjugados A' y BB'. De tal manera que lo que me están pidiendo ahora es que determine la intersección de la recta P con la cónica y la intersección de la tangente T con la cónica, es decir, el punto de tangencia. Fijaros que esto es equivalente al darme aquí dos puntos en esta involución subordinada sobre esta recta. En el fondo lo que me están diciendo es que la polar de este punto A' pues tiene que ser esta recta de acá y la polar de este punto A tiene que ser esta recta de acá. ¿Vale? Si nos fijamos en la idea de la polaridad fundamental, yo tengo un polo y tengo una polar. Cualquier punto que yo tenga aquí sobre esta polar, su polar tiene que pasar por el polo. Como me dan puntos en la involución, hay alguien con el micro abierto, no sé si ha apostado sin querer. Como me dan esos puntos en la involución, lo que me están diciendo en el fondo es que a este polo le corresponde esta polar y a este polo le corresponde esta polar. Podría ser otra manera de determinar de dar este problema. ¿Cómo determino yo la intersección de la recta con la cónica? Pues lo único que tengo que hacer es determinar los puntos dobles en la involución. Tendré un punto doble de la involución por aquí y otro punto doble de la involución por aquí, que me determinarán la intersección de la recta P con la cónica. Os recuerdo que la cónica esta está completamente de adorno, no tiene absolutamente nada que ver con nada. Fijaros que la tangente por ahí tendría que pasar por el punto P y no lo hace. Esta cónica no podemos utilizarla para absolutamente nada, no tiene ningún tipo de utilidad, ¿vale? O sea que no pretendamos usar la cónica para nada. Vale, entonces lo que tenemos que hacer es determinar los puntos dobles de esta involución. Tenemos varias maneras de hacerlo. La manera que puede resultar más cómoda es hacerlo métricamente. Pero tenemos otro problema adicional, que es que tenemos que determinar también cuál es la intersección de esta tangente T con la cónica. ¿Y qué principio vamos a emplear para resolver eso? Pues la idea fundamental que tenemos que emplear para resolver ese problema es si nosotros tenemos una cónica y nosotros tenemos una tangente a la cónica por aquí en algún lugar y tenemos esta recta de la que estamos hablando. Yo tengo aquí, esta sería el equivalente a mi recta P y en mi recta P me han dado aquí una pareja A' y una pareja B'. Si a mí me pidieran que determinara el punto de tangente de este elemento y yo conozco cuál es el polo de P, lo que haría habitualmente es decir, bueno, pues si yo cojo este punto de aquí, Q, si yo determino cuál es la polar de Q, la polar de Q pasará por aquí, por un punto Q' que yo puedo determinar, ¿vale? Y tendrá que pasar por P. Entonces, al determinar esta polar de Q, que es la intersección entre esta tangente T y la recta P, determinaré esta polar Q, que pasará por el polo de esta recta y también pasará por lo que me están pidiendo, que es este punto de tangencia, ¿vale? Esa es la idea fundamental que nosotros tenemos aquí. Fijaros que siempre tenemos, si yo tengo tangente, punto de tangencia, polo polar, siempre tengo estas relaciones de que cualquier polar de un punto que pertenezca a esta recta tiene que pasar por su polo, cualquier tangente que contenga ese punto, su polar tiene que pasar por el punto de tangencia. Vale.
¿Qué pasa? Que en este caso me han dado un caso un poco particular en el que la tangente que me han dado es impropia. ¿Vale? O sea, no es impropia. La intersección del punto P con la tangente es impropia. O sea, a mí me han dado aquí esta T sub 1. El punto de intersección que tengo con la recta esta de aquí es un punto T sub 1 en el infinito, para allá, y por lo tanto el homólogo de este punto T sub 1 tendrá que ser un punto T sub 1 que es el centro de la involución. ¿Vale? De tal manera que, primero, esa recta de ahí será un diámetro, contendrá el centro de la cónica y nos dará directamente el punto de tangencia, porque es la polar de este punto impropio. Esa es la idea fundamental que hay detrás de la resolución de este ejercicio. Si nosotros determinamos el centro de la involución, el punto que pasa, la recta que pasa por P y por el centro de la involución es la polar del punto impropio que pertenece a ambas rectas, por lo tanto me determina el punto de tangencia y además el centro de la involución me permite determinar de manera cómoda la potencia de la involución per se. ¿Vale? Entonces, visto esa idea de ese esquema de resolución que tenemos aquí arriba y que nosotros podemos tener en mente para, de hecho lo voy a poner aquí en el lateral, a ver si entra más o menos y se ve, lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar ese esquema de resolución al problema que me han dado. Entonces, yo necesito determinarlo primero, tengo dos parejas de elementos homólogos y yo quiero determinar el centro de la involución. Lo podemos hacer métricamente, sacando dos circunferencias, una que pase por A' y otra por B', o lo podemos hacer separando las series y calculando el punto límite. Da exactamente igual, esto es a gusto del consumidor. Lo voy a hacer, por ejemplo, utilizando las dos circunferencias, aunque, insisto, la separación de las series es un trazado que es prácticamente, es casi más sencillo, pero bueno, así estamos trabajando ideas de métrica al mismo tiempo que ideas de proyectiva y siempre me viene bien. Entonces yo cojo aquí, determino un centro de una circunferencia bien hermosota que pase por ahí por A'. ¿Eso es una pregunta? Cuéntame. Sí, es que se ve muy borroso. O ¿Se sea, ve? yo no veo nada. ¿Pero se ve borroso? ¿Se ve desenfocado? ¿Cuál es el problema? O sea, pues que se ve borroso y desenfocado. ¿Mejor así o no? No, no mucho. ¿Es un problema general? ¿Nadie lo ve? Creo que sí, o Poco por sea, lo pasa. sí. Creo que ¿Perdón? sí, es bastante general. Vale, y si os pongo la pizarra esta, ¿sí que lo veis? ¿Esta se ve mejor? Ahora mismo se ve en negro. Veo una pantalla negra. A ver, daré un segundo a ver si se recupera. Espera un segundito. Vamos a probar esto. Antes a mí se me entrecortaba un poco, no sé a los demás. ¿Se ve ahora mejor la pizarra? Ahora Sí, se ve muy bien. sí. No sé, a lo mejor es que estáis ciento y pico aquí. Bueno, pues lo hago entonces en papel, digo en pizarra, en vez de hacerlo en papel. A ver si se ve mejor. Lo que estábamos diciendo es, para resolver el problema, y lo que voy a hacer es me voy a pintar el problema a mitad de resolver para ahorrarme un poco de trabajo de cara a la resolución. Lo que estábamos diciendo es que yo tenía aquí mi recta P con mi punto P, tengo A', B, B' y tengo paralela por aquí en algún lugar. Voy a poner que no pase exactamente por aquí para que no penséis que es nada particular. Tengo esta recta T. ¿Vale? Entonces, lo que estábamos diciendo, si nosotros determinamos esas dos circunferencias, una circunferencia C sub A que contiene A y A' y una circunferencia C sub B que contiene a B y B', el lugar geométrico de los puntos que tiene la misma potencia con respecto a ambas es este eje radical de ambas circunferencias. Y voy a poner el P por aquí, para que no penséis que esto tiene que coincidir. Este es el punto P, por ejemplo. Yo tengo ese eje radical de ambas circunferencias, me determina este punto I, que es homólogo del punto I del infinito.
donde I pertenece a T e I pertenece a P minúscula. ¿Vale? Ese es el centro de la involución. Por lo tanto, la polar de este punto I' en el infinito va a ser esta otra recta de aquí, como I' pertenece a P, I' pertenece a P, su polar tiene que pasar por P y tiene que pasar por ese punto de tangencia. Así que esa polar me queda directamente, voy a poner en este color, por ejemplo, esa polar me queda esta recta de acá. ¿Vale? Esa es I', la polar de ese punto I en el infinito. Eso quiere decir que I' es un diámetro y eso quiere decir que este punto de aquí es el punto de tangencia. Volviendo a la misma esquema que habíamos visto en este lugar. ¿Vale? Una vez tenemos... Dime. ¿Se podría plantear como una cuaterna armónica entre el punto impropio A y B, que nos daría el punto medio entre A y B? No, porque eso es, o sea, eso no tiene mucho sentido, porque fíjate que si yo te cojo otra pareja de elementos, si te cojo otra circunferencia corradical que sea esta de acá, que pase por este punto C y este punto C', fíjate que eso no funciona. Que están separados armónicamente en la involución. Los puntos dobles D1, D2, A', forman cuaterna armónica. ¿Qué no forman cuaterna armónica? Una pareja cualquiera de puntos, el punto impropio y el... O sea, tú fíjate que aquí tenemos una pareja cualquiera de homólogos, da la casualidad que uno es el centro, pero da igual, y prima, forman cuaterna armónica con los puntos dobles, eso es cierto, pero lo que no forman cuaterna armónica es con A y con B. Esto es sí. lo que sea, ¿vale? Entonces no Ok. puedes hacer esa idea. El hecho de que en el enunciado que te hayan puesto, pues como siempre a todos nos gusta poner las cosas más o menos simétricas y parece que las cosas están en el medio, no quiere decir que realmente estén en el medio. Cuidado con eso. Entonces, tenemos el centro de la involución. La otra manera de sacar el centro de la involución sería, si tú tienes aquí A', B, B', lo que puedes hacer es separas por una recta paralela, que lo podrías hacer directamente sobre T, si eso no te confunde, te llevas A segunda, te llevas B segunda, determinas cualquier punto del eje proyectivo, por ejemplo, A segunda B con AB', tienes este punto AB, donde esta es la recta AB segunda y esta es la recta A segunda B. Y lo que decíamos, en la involución tenemos un solo punto límite, con lo cual, paralelo a la dirección en la que nos hemos llevado las series, tendría el eje proyectivo y tendría el centro de la involución. Es incluso menos trabajo, ¿vale? Otra manera de hacerlo. ¿Visto lo que acabo de hacer aquí o no? ¿Alguien tiene algún problema con esto? Fijaros que lo que he hecho ha sido es separar las dos series paralelas de tal manera que la determinación del punto y en el infinito en esta serie, su homólogo, me queda este punto y segunda, que es el punto de corte del eje proyectivo, y lo mismo para la otra. ¿Vale? En la involución tenemos un solo punto límite que llamamos centro de involución, el eje proyectivo me tiene que quedar con la misma dirección en la que me he llevado las series y determinar este punto, pues como veis, es bastante sencillote. Y ahora sí, una vez tengo el centro de la involución, pues puedo utilizar o bien la idea de potencia o bien un teorema del cateto para sacar los puntos dobles. Si lo hago con la idea de potencia, tengo ese centro de la circunferencia y ahora desde este centro de aquí saco mi arco capaz de 90 grados para sacarme la potencia de la involución y esto me lo llevo para acá y me lo llevo para acá y obtengo de su 1 y de su 2. ¿Vale?
Una vez que tienes estos D sub 1, D sub 2, si te pidiera otra pareja de homólogos por cualquier motivo, efectivamente lo puedes utilizar sacando la cuaterna armónica. Pero, insisto, esto de aquí no tiene esta funcionalidad. También lo podría haber hecho simplemente utilizando un teorema del cateto. En vez de pintar ninguna circunferencia, pues me vengo aquí y digo teorema del cateto sobre B y B', saco esta potencia de acá, de esto es una perpendicular, y me saco D sub 1 y D sub 2. ¿Vale? Sinceramente casi me gusta más esta que esta, pero bueno, ahí estamos. ¿Vale? Pero al final lo que yo tengo que tener claro es siempre la misma idea. Los puntos dobles en la involución lo que hacen es determinarme, o sea, si tengo una involución por polaridad en la que tengo un polo, una recta polar y tengo parejas de elementos homólogos, los puntos dobles de la involución me dan la intersección de la recta con la cónica, es la misma idea que la que empleamos para determinar la magnitud de los ejes o de los diámetros, y si tú determino el polo, la polar de un polo, el que sea que contiene una tangente, si conozco este polo de esta recta, pues puedo determinar esa polar y puedo determinar ese punto de tangencia. ¿Visto ahí? ¿Alguna duda con esto? Una cosa, Dime. luego cuando estés haciendo el repaso, puedes hacer como un breve repaso del tema de la involución en las cónicas. Es que Sí, todo el tema de polaridad más o menos me queda claro, pero es que el tema de la involución lo tengo un poco... sin problema. De hecho, si queréis lo puedo hacer ahora. Simplemente hablo esto y luego cuando llegue al repaso en esa zona lo doy por contado. Por mí, vale. ¿Alguna duda más con esto antes de que borre? Yo con esto no, pero hay un ejercicio que creo que es parecido, el GP34. El Y GP34. Vale, dame un no sé. segundo que lo saquen. En el GP34 tienes... No, este no es parecido. Ese no tiene nada que ver, porque en el GP34 no tienes ninguna relación de polo polar. Bueno, como voy a contar lo del repaso de polaridad en cualquier caso después, voy a hacer un momentito, voy a contar cómo se resuelve el GP34 y luego vuelvo a este. Lo que pasa es que el GP34, por mi propia sanidad mental, y voy a contar cuál es el concepto utilizando GeoGebra, que es bastante mejor. En el GP34, por si no lo tenéis delante, lo que me dan es un punto V, un punto V', y me dan A, B y C, y me dan una recta R, y me están pidiendo la intersección de la recta R con la cónica, ¿vale? El problema que tenemos es que en este caso no tenemos ninguna relación de polo polar. Todo lo que tenemos son una cónica puntual dada por 5 puntos y una recta que no pasa por ninguno de ellos. Entonces, en este caso no vamos a utilizar una resolución por polaridad. No podemos hablar de una involución que tengamos sobre la recta R, porque no podemos extraer de estos 5 puntos colocados en posiciones al azar ninguna información acerca de polo polar. No sabemos dónde está el polo de R. Si supiéramos dónde está el polo de R, sí que podríamos hacerlo. Pero en esta posición general no podemos hacer, no lo podemos hacer por polaridad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tenemos que resolverlo por haces. Es decir, nosotros lo que hacemos es decir, venga, pues yo sobre este vértice V proyecto voy a renombrar esto como A sub 0, esto como B sub 0 y esto como C sub 0. Y tengo aquí un rayo A, un rayo B, un rayo C, y tengo sobre V' un rayo A', un rayo B' y un rayo C'. Si ahora secciono esos dos haces con la recta R que me han dado, obtengo aquí unas series superpuestas en la que aquí tengo A, aquí tengo B, aquí tengo C y aquí tengo A', B' y C'. Lo primero que quiero que os fijéis es que estas series no están en involución. Lo que yo tengo aquí es una proyectividad general. No tengo ninguna propiedad del estilo de que si A' está encima de B, B' está encima de A. Entonces, yo no puedo trabajar con las propiedades de involución, sino que tengo que trabajar con las propiedades de una proyectividad general. Pero lo que sí que sucede, y en eso sí que es similar, es que los puntos dobles de la proyectividad
me coinciden con la intersección de la recta con la cónica. ¿Por qué? Pues si vengo para acá al GeoGebra, yo voy a coger una cónica dada por 5 puntos, ¿vale? Que es lo que teníamos ahí, y yo vuelvo a tener aquí este V y este V', es el mismo problema que teníamos, y yo ahora estoy interesado en la intersección con esta recta de acá, R, que tengo colocada en cualquier lugar. Bueno, pues lo que quiero que veáis es que si yo ahora cojo aquí cualquier punto dentro de este elemento, este punto F, lo que estamos diciendo es yo tengo este rayo F y este rayo F', y lo que he dicho es que vamos a seccionar para obtener este F y este F'. Es lo que hemos hecho. En el fondo, si F lo coloco aquí encima, pues tengo los puntos A y A', los puntos B, B' y los puntos C, C'. Lo que quiero que os fijéis es que cuando el punto F pertenece, o punto F'1 o F'0, como lo hemos llamado antes, pertenece a la cónica y a la recta al mismo tiempo, entonces los puntos F y F' están uno encima de otro. Eso es un punto doble. Y este es otro punto doble. Así que lo único que tengo que hacer es, una vez que tengo esta proyectividad superpuesta, en la que tengo 6 puntos A', B', C', lo único que tengo que hacer para resolver este problema es determinar esos puntos dobles en esa proyectividad no involutiva que tengo sobre la recta. Como es una proyectividad no involutiva, la única manera que tengo de determinar esos dos puntos dobles es circunferencia auxiliar, series de segundo orden, determino el eje proyectivo en las series de segundo orden, la serie sobre la circunferencia, calculo la intersección de ese eje proyectivo con la circunferencia y vuelvo para atrás, ¿vale? El concepto lo hemos visto varias veces y lo único que tenemos es que pues, es relativamente farragoso de trabajar, pero no tiene más circunstancia que esa, ¿vale? ¿Visto cuál es el concepto o quieres que termine la resolución y a ver qué tal me sale aquí mismo? No sé quién había hecho la pregunta. No hace falta. O sea, a mí lo que me pasa es que me queda el eje proyectivo de la circunferencia auxiliar fuera de la circunferencia, pero a lo mejor tengo que coger otra o no ¿Qué sé. digo? No, vamos a ver. Eso te pasa, y me alegra que me hagas esa pregunta, eso te pasa únicamente si tú no has cogido ese ejercicio, sino que te lo has vuelto a pintar tú. ¿Por qué? Porque si tú coges esta cónica y tú resolvieras, y en vez de cogerte esta cónica, tú hubieras cogido esta cónica de acá, que es lo que has hecho tú en el fondo, voy a poner este punto F aquí colocado, si tú colocas esta cónica así, pues tu cónica es una hipérbola y efectivamente no tiene intersecciones con la recta. ¿Vale? Si estos puntos A, B y C los colocas de tal manera que te quedan convexos con respecto a V y V', entonces la cónica no tiene intersección. Si estás cogiendo la del cuaderno, seguro que tiene intersección. Lo he hecho con la del cuaderno, a lo mejor he hecho algo mal, pero bueno, lo Pues revisaré. tienes que haber hecho algo mal porque en la del cuaderno básicamente, si te fijas, es prácticamente una circunferencia. Entonces, si tú Vale. colocas estos puntos en una circunferencia o en una elipse que es claramente elíptica, que tiene aquí su curvaturita y demás, y sacas aquí estos puntos y estos puntos, tiene intersección, por lo tanto tu eje proyectivo te tiene que interseccionar con el otro, no hay más bemoles. Entonces has tenido que fallar algo, ¿vale? Ok, muchas gracias. Venga. ¿Alguna duda más de esto? No sé si el que decía que quería preguntar, Adrián, si quieres preguntar sobre otro ejercicio o vuelvo a repasar lo de la polaridad. Bueno, sí, yo tenía dos preguntas sobre dos ejercicios. Vale, dime cuáles. Pero uno de ellos es de métrica. Me da lo mismo, si yo estoy en repaso general. Ah, vale. Pues estaba haciendo un ejercicio que era resolver las tangentes entre dos circunferencias y un punto. Y A ver, te estás refiriendo circunferencia tangente a dos circunferencias y un punto, ¿no? sí, Vale. entonces lo intenté resolver por el método general de Apolonio, haciendo que el punto fuese una circunferencia de radio cero, y no me sale. Entonces Vamos no a sé ver. cómo. Sí que te sale. O sea, vamos, no sé, a lo mejor me equivoco, pero en principio no hay mayores problemas. Lo único que tiene es que en realidad el decir que tienes una circunferencia de radio cero no lo llegas a usar.
¿Qué problema estamos hablando? Yo tengo aquí C sub 1, C sub 2 y te pongo aquí un C sub 3, ¿vale? Entonces, la cuestión es con C sub 3 no puedes, o sea, a la hora de determinar las circunferencias fundamentales que relacionan la inversión C1 con C sub 2, C2 con C3 o C1 con C3, las circunferencias que convierten C3 en C2 están degeneradas. Fíjate que como esto tiene radio 0, el ratio que tienes que tener para convertirlo en cualquier otra circunferencia es infinito. Entonces no funciona. La única inversión que tienes con la que puedes trabajar es la que convierte C sub 1 en C sub 3. Y en ese sentido, vamos a suponer que quieres la solución positiva. Si luego quieres la negativa, me lo dices y la hago. Lo único que tienes que hacer es determinas el centro de homotecia positivo. Una vez que tienes el centro de homotecia positivo, sabes que aquí vas a tener el centro de inversión positivo. Determinas la potencia de la inversión. Para ello coges cualquier pareja de puntos, como por ejemplo a este punto A le corresponde este punto A'. Insisto, estamos haciendo la inversión que hace que C1' sea C sub 2. Eso es lo que estamos trabajando acá. Teorema del cateto. Y sacas la potencia de la inversión. Y la circunferencia fundamental de la inversión. De tal manera que conviertes la condición de tangencia a tangencia. Tienes tangente a C sub 1, tangente a C sub 2 y por P, por C sub 3. Y lo que haces es de estas dos te quedas con una de ellas y lo conviertes en ortogonal a la circunferencia fundamental. Eso funciona. Si tú tienes C1 y C sub 2, eso lo puedes hacer sin mayores problemas. ¿Estamos de acuerdo? Vale, pues ahora lo que haces es tratar C sub 3 como un punto. Y dices, si tiene que pasar por C sub 3, también tiene que pasar por C' sub 3. ¿Vale? Tienes otro punto de paso. Esta condición la empleas para determinar C' sub 3 y ahora tienes el problema de por C sub 3, por C' sub 3 y tangente a C sub 1, por ejemplo. Esto es un problema fundamental de tangencias, circunferencia que pasa por dos puntos y es tangente a una tercera y lo resuelves así. Pero fíjate que las inversiones que convierten C sub 1 en C3 está degenerada, no te funciona, y lo mismo pasa con la que convierte a C2 a C3. Pero la que sí que funciona es la que convierte C1 en C2. ¿Vale? Vale, vale. Venga. ¿Alguna preguntilla? Vamos, la otra preguntilla que tenías era de... Sí, esta sí que es de proyectiva y es que en la página 53 de los apuntes hay resuelto un ejercicio en GeoGebra y no acabo de entender la primera parte del ejercicio que es para, si no me equivoco, para sacar el punto de tangencia. Vale. ¿Te refieres cuando tienes una cónica dada por tres tangentes y dos puntos de tangencia? ¿Cómo sacar el tercer punto de tangencia? Sí. Vale. Venga, lo contamos aquí. Dame un segundo. Fíjate, te lo voy a contar por polaridad, dado que es lo que parece que os está dando más problemas. Lo puedes hacer también por series superpuestas y el efecto es exactamente el mismo. Tú imagínate que lo que te dan en ese ejercicio, en el fondo, son una T sub 1 con un punto T sub 1, una T sub 2 con un punto T sub 2 y una T sub 3. Entonces, en esta circunstancia de aquí, tú lo que quieres determinar es el tercer punto de tangencia. Insisto, una manera muy cómoda de hacerlo es simplemente utilizar una serie de superpuestas, colocas aquí A, B y C, colocas aquí A', B', C', sacas el centro proyectivo y eso te determina el tercer punto de tangencia sin demasiados problemas. Pero fíjate que también puedes pensar en relaciones de polo-polar, exactamente igual que haces habitualmente. Fíjate que si tú coges cualquiera de estos puntos, tú coges este punto, la polar tiene que pasar por aquí. Si tú coges este punto, la polar tiene que pasar por aquí y por el otro punto de tangencia. Si tú coges este punto, la polar tiene que pasar por aquí y por ese punto de tangencia. Entonces, tienes una serie de relaciones de polo polar que puedes emplear para resolver ese ejercicio. Por ejemplo, si tú ahora coges lo que estoy diciendo,
a este polo le corresponde esta polar, ¿vale? Esta polar de aquí. A este punto de aquí, si tú recoges este punto de aquí, Q, ¿por dónde va a pasar la polar de este punto Q? Pues como Q pertenece a P, la polar de Q tendrá que pasar por P, ¿vale? Lo repito mejor. Como Q pertenece a P minúscula, entonces Q tiene que pertenecer a P mayúscula. Además, como Q pertenece a T sub 3, entonces la polar Q, madre mía, ya me he cargado esto, pertenece al punto de tangencia T sub 3 que nosotros estamos buscando. ¿Vale? Ese es el concepto que tenemos detrás. Entonces, si yo determino cualquier punto extra de la polar Q, pues tengo la recta polar Q que me da el tercer punto de tangencia. ¿Y para eso qué hago? Digo, bueno, pues Q, T1, T2 tienen que estar separados armónicamente. Si yo cojo Q', T1, T2, esto tiene que ser -1. O sea, si yo determino aquí un punto separado armónicamente, tengo directamente la tangente que yo estoy buscando. ¿Cómo hago eso? Pues ese punto es Q', que está separado armónicamente, y este punto de aquí es T3. ¿Vale? Esa es la idea que hay detrás de esa determinación. Si lo haces por superpuestas, llegas exactamente a la misma construcción. Y al final, en el fondo, cuando tienes un problema de estos, en los que yo lo que te estoy dando es esto de aquí, el trazado que tú empleas es este, son 3 líneas. La justificación del porqué de ese trazado lo puedes hacer o bien por superpuestas o bien por polaridad. Pero en el fondo, fíjate que al final lo que haces es coger estas 2 líneas y coger esta tercera línea de acá. Y con eso sacas ese tercer punto de tangencia. ¿Vale? ¿Más o menos? No. Sí, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, Una yo. pregunta, perdón. Por partes, el que quiera primero. ¿Por qué Q, T1 y T2 están separados armónicamente? Porque fíjate que, a ver, ideas de polaridad. ¿Qué ideas de polaridad tenemos que tener aquí? Una pregunta, ¿de verdad que si yo pongo esta cámara no se ve absolutamente nada? ¿No veis lo que está viendo ahí? Ahora yo lo veo bien. Sí. Ahora se ve. Yo borroso. Alguno lo ve borroso y otro no. Pues si alguno lo ve borroso y otro no, es problema de la conexión. Y en principio, sí. Yo lo veía bien cuando lo pusiste tal cual, pero después, al cabo de 5 segundos, se volvió como... Se puso borroso. Bueno. Igual. Bueno, pues nada, utilizamos la otra. Es que no entiendo cómo puede ser que una cámara se vea bien y otra se vea mal si es exactamente lo mismo. Es O que sea, la esto no estáis viendo. La pizarra se ve bien, la otra porque están las letras grandes y al final lo ves bien. Pero aparece igual desenfocado, así o borroso. Intento hacer las letras grandes aquí a lo grande, ¿vale? Venga, voy a coger una cónica. ¿Qué ideas fundamentales tengo que tener yo cuando esté trabajando con la idea de polaridad? Si yo tengo aquí un punto P, A', nosotros hemos dicho que la polar es el lugar geométrico de los puntos de tal manera que P', A', estén separados armónicamente. ¿Sí? Y lo que decíamos es que esto tiene que valer para cualquier recta A que tú escojas. Dentro de esas rectas hay 2 rectas particulares, que son aquellas en las que yo tengo tangencia a la cónica, que son esta tangente de aquí y esta otra tangente de acá. Normalmente yo no puedo operar con la cónica, pero como estoy haciendo una figura de análisis, pues tengo aquí esta T sub 1, esta T sub 2 y tengo este T sub 1 y este T sub 2. De tal manera que eso me permite decir que
y pongo este otro color, dado este punto P que yo tengo aquí, su polar sería esta recta P minúscula y este punto de acá es P'. ¿Se va viendo o está realmente imposiblemente desenfocado? Yo lo veo Se bien. ve, se ve. Yo lo veo. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que tenemos esta relación armónica. Nosotros tenemos P', A' es igual a -1. Cualquier polo, la intersección de la polar y las dos intersecciones con la cónica me dan cuaterna armónica. Pero fijaros que si yo cojo esta recta de aquí y esta recta de aquí le llamo Q, ¿vale? Yo puedo pensar en este punto como Q', ¿y qué podemos decir nosotros de la polar, del polo de la recta Q? Pues primero, decimos que P pertenece a Q, lo cual quiere decir que necesariamente Q tiene que pertenecer al revés. P pertenece a Q y entonces Q tiene que pertenecer a P. Es decir, nuestra punto Q tiene que pertenecer a algún sitio de esta polar, porque este punto P pertenece a esta recta Q. Pero también tenemos la idea de la separación armónica. Nosotros sabemos que donde quiera que sea que esté, yo sé que Q está en algún sitio en esta recta de aquí, y yo sé que Q', T1, T2, tiene que formar cuaterna armónica. Eso siempre sucede. La intersección de esta recta con la cónica, el polo y el pie de la polar, tienen que formar cuaterna armónica, ¿vale? Así que el punto este de aquí, Q, homólogo de que es el polo de esta recta Q, tiene que estar formando esa separación armónica. Si lo hago sin utilizar la separación armónica, sino con estas tangentes a ojo que hago yo, pues si miro esa tangente de ahí y esa tangente de ahí, pues eso me da ahí este punto de acá, que es el punto Q, en el que vuelve a pasar que Q', T1, T2 se separan armónicamente, igual que P', A y A' forman cuaterna armónica. Y fijaros que las tangentes desde el punto Q pues pasan por A y pasan por A'. Siempre tenemos esa relación simétrica, esa relación de polaridad, polo polar, polo polar, polo polar. Ahora, siguiente pregunta. Si a este punto de aquí le llamo R, ¿por dónde pasa la polar de R? Por P y por Q. Efectivamente, como lo pongo a poner todo en rosa, ¿vale? R pertenece a Q, R pertenece a P, pues eso quiere decir que R tiene que pertenecer tanto a P como a Q. La polar de este punto es esta recta de aquí, ¿vale? Siempre tenemos esa idea de separaciones armónicas, ¿vale? De intersecciones entre polar y cónica y polo pie de la polar. Esto siempre lo tenemos que tener aquí. Bueno, pues si nos venimos aquí a esta figura en la que tenemos aquí, nuestra cónica en el fondo está colocada por aquí en algún lugar. Esta cónica tendrá la pinta que tenga. Espérate que tengo ya aquí un cacao de colores. Esta cónica tendrá esta pinta de aquí, por aquí. Será pues esta cónica de acá, la que yo sea, ¿vale? Pero tenemos los mismos análisis. Fijaros que yo tengo esta recta P y por los dos puntos de tangencia tengo esta polar. Y tengo este punto de aquí, tengo que tiene que pasar por esta recta y como tengo una tangente, pues tiene que pasar por el otro punto de tangencia. Y siempre voy a tener que Q', T1, T2 están separados armónicamente. Entonces, mi recomendación a la hora de resolver los problemas de polaridad es que tengáis esta figura de análisis en la cabeza. Que siempre tengáis esa idea de polo polar, separación armónica, polo polar, separación armónica, polo polar, no hay separación armónica porque no tiene intersección, pero la idea es esa, ¿vale? Visto un poco esa idea y por qué utilizo ese concepto para resolver esos problemas de polaridad. Sí, Al gracias. final, lo único que haces en estos problemas de aquí es plantearte ¿qué tienes cuando tú comienzas con este problema? ¿Qué es la única información que tienes? Pues tú tienes 3 tangentes y 3 puntos de tangencia. Pues aquí necesariamente te sale una relación polo-polar. Esto no lo voy a poner así, voy a
poner así para que no me quede, se me vaya al infinito. Tienes una relación polo-polar, ¿vale? Y ahora tú estás interesado de alguna manera en qué pasa con esta recta. ¿En esta recta tienes algún punto singular? Pues tienes estas intersecciones que podrían tener algún interés y de hecho pues, también se puede trabajar con ellas. O tienes esta intersección, que es la intersección del polo con la polar que conoces. Esta intersección de aquí, madre mía, ¿cómo está esto? Ese punto de ahí, Q, es el otro punto relevante. Y aquí es lo que dices, vale, pues Q, T1, T2 y este Q' que yo estoy buscando me dan esa relación. Y siempre se basa todo en tener esta figura de análisis clara en la cabeza. En tener claro que si yo tengo punto, dos tangentes y dos puntos de tangencia, tengo una relación de polo polar. De esta figura conoceré, hay veces unas partes y hay veces otras, pero si tengo claro cuál es este concepto, puedo extraer el resto de la información que puedo necesitar yo en esta figura de análisis para resolver ese problema. ¿Vale? Eso por un lado. Simplemente la idea de la relación entre el polo, la polar y las tangentes. ¿Qué es la otra cosa que podemos ver? Y voy a hablar de lo que estaba preguntando vuestro compañero acerca de las involuciones subordinadas por polaridad. Yo en este problema, aquí de momento estoy diciendo, bueno, si yo cojo un punto cualquiera en el plano y una cónica, lo que tengo es una relación de polo polar y tengo a este polo le corresponde esta polar. Lo que voy a hacer ahora es, en vez de trabajar con un punto cualquiera del plano, voy a pensar en los puntos que están restringidos a esta recta de aquí. Yo cojo esta recta R de aquí y digo, ¿qué pasa con los puntos que pertenecen a esta recta? Si yo cojo aquí un punto P, ¿vale? Pues efectivamente tendré una polar que yo podría determinar o que pueden que me den en el enunciado de alguna manera. Yo tengo esta polar de acá, sus dos tangentes, sus dos puntos de tangencia, tengo esta P minúscula y aquí tengo este punto P'. Si ahora cojo cualquier otro punto por acá, por ejemplo, este punto Q, puedo repetir la misma idea y tengo aquí esta recta Q que me da aquí este punto Q'. ¿Vale? Bueno, pues estos puntos, P, P', Q, Q', están en involución. ¿Vale? ¿Por qué? Por los mismos conceptos que estamos viendo antes. P pertenece a esta recta R, Q pertenece a esta recta R, la polar de P ha de pasar por este punto R y la polar de Q también ha de pasar por este punto R. Si yo ahora coloco aquí un punto A sobre este punto P y me pregunto cuál es el punto A', pues ¿qué sé yo de la polar de este punto A? Pues como A pertenece a R, la polar de A tiene que pasar por el punto R. Y como A pertenece a P', la polar de A tiene que pasar por el punto P. Pues la polar de A es esta de aquí. Y este es el punto A'. Entonces, esta relación es proyectiva y la única condición adicional que nosotros necesitamos para poder decir que una relación proyectiva es involutiva es esta de aquí. Es decir, que si tengo A' encima de P y P' encima de A, esto es una involución. Y esto es lo que llamamos la involución subordinada a la cónica por polaridad. A cada punto que tenemos en esta recta le corresponde en esa involución el pie de la polar, la intersección de la polar con la recta. ¿Qué vemos aquí? Que si tú coges los puntos dobles en la involución, se corresponden con la intersección de la recta con la cónica. ¿Vale? Yo tengo que, si voy acercando el punto P P' se me va acercando, la polar se va quedando más cerca, y en el punto límite, cuando el punto pertenece a la cónica, las dos tangentes colapsan una encima de la otra y me da ese punto D1 igual a D1'. ¿Vale? Tenemos ahí un punto doble y tenemos ahí ese otro punto doble. Los puntos dobles de la involución subordinada se convierten en la intersección con la cónica. Pero fijaros que, visto hasta aquí, ¿alguien tiene algún problema con este concepto? Yo tengo una pregunta. Dime. Esto, Paradme siempre que tengáis cualquier tipo de pregunta, por favor. Que la idea es que os quedéis, que vayáis entendiendo cada cosa antes de pasar a la siguiente. Cuéntame. por ejemplo, o sea, este método no lo podríamos hacer en un examen porque, bueno, en caso de que nos den las cónicas, no son cónicas exactas como los ejercicios, por ejemplo. No, pero fíjate Entonces, que este método es literalmente
el que estábamos haciendo aquí. Yo aquí te doy A', BB', y te digo, si sacas los puntos dobles en la involución, tienes la intersección con la cónica. Es exactamente el mismo concepto. ¿Vale? Yo nunca te voy a dar la cónica, pero lo que sí que te puedo dar es una pareja de homólogos en la involución y otra pareja de homólogos en la involución. En algún caso te lo daré con un poquito de trabajo, en otro caso seré más vago y directamente te lo doy así. Te digo A', BB', toma por culo, estos son dos homólogos en la involución. Y ahora te digo, ¿cuál es la intersección con la cónica? Tú no puedes hacer esto, de que he hecho yo, de decir la cónica interseca aquí, pero lo que sí que puedes hacer es sacarte los puntos dobles en la involución, como hemos hecho aquí arriba, y entonces dices los puntos dobles en la involución se corresponden con la intersección con la cónica. ¿Vale? Lo que estamos haciendo aquí son figuras de análisis para entender cuál es el concepto, cuál es el porqué de los puntos dobles en la involución se corresponden con la intersección de la cónica. ¿Vale? Esta figurita de análisis la puedes poner como parte de tu explicación geométrica razonada. Si yo te preguntara en el examen este ejercicio, pues tú puedes hablar aquí de la involución, los puntos dobles de la involución, como es un punto en el que el pie de la polar coincide con el propio punto, porque las tangentes desde el punto a la cónica es la propia tangente a la cónica por ese punto, pues entonces lo único que tengo que hacer para determinar la intersección de la recta con la cónica es determinar los puntos dobles de la involución. Esa es la idea relevante que hay detrás de esta figurita de análisis que yo te estoy haciendo aquí. ¿Vale? Vale, y una cosa. En caso de que, o sea, nosotros tenemos en la recta R, tenemos A', B'. Sí. Vale, y si nos diesen A, B', A', B, o sea, ¿seguirían estando en involución? Claro, no tienes ningún problema. El único caso que tienes ahí es que la involución puede ser negativa, pero ahí lo único que te pasa en esos casos es si tienes, por ejemplo, una hipérbola. Hago una pequeña inciso aquí. Lo que pasa es que las hipérbolas, no tengo plantilla de hipérbolas y entonces una hipérbola o puedes estar en una exterior. De hecho, sí, te lo voy a enseñar con una circunferencia, con una elipse exterior que se ve mejor. Imagínate que yo tengo esta elipse de aquí, ¿vale? Y que la recta que te están dando aquí es esta recta R. ¿Vale? Volvemos a hacer lo mismo. Tengo A y a ti te están dando, y te lo pinto más o menos para que veas qué pinta tiene, te dan esta recta, te dan esta otra recta, y a ti te dan en el fondo este A' que se corresponde con esta recta A. Y luego te dan también esta recta B, o sea, este punto B, y esta de aquí, y esta de aquí, esta recta B y este punto B. ¿Vale? Y no me habéis avisado de que estoy fuera de la hoja, pero bueno. ¿Esto es un problema? No, funciona perfectamente. Yo vuelvo a tener una involución. A cada punto le corresponde el pie de su polar. A cada punto le corresponde el pie de su polar. ¿Qué pasa con esta involución? Que es una involución de potencia negativa. No tiene puntos dobles. Esto como sabéis, la involución y la inversión están relacionadas porque es la misma idea. Yo tengo un centro de inversión en el que digo que IA por IA por IA' es igual a una constante K al cuadrado. Si esto es positivo, es el caso que tengo aquí, tendré un centro de la involución en el que IA por IA' es igual a una constante que es la constante de la involución o de la inversión. En este caso, tendré un centro de la involución por aquí y la potencia será negativa. Esta potencia, este K será imaginario y la potencia K cuadrado será negativa. ¿Por qué? Porque la recta R no tiene intersección con la cónica. Entonces la intersección es imaginaria. Pero sigue funcionando perfectamente igual. Sigo teniendo la misma involución y lo que pasa es que es una involución sin puntos dobles porque es de potencia negativa. Esto está relacionado con la diametralidad en vez de con la ortogonalidad. Pero funciona exactamente igual. ¿Visto? Vale, gracias. De hecho, en los ejercicios de triángulo autopolar que tenéis al final, siempre os ponen, en el triángulo autopolar siempre hay dos involuciones positivas y una negativa. Siempre hay una recta que no corta con la cónica. Pues esa no tiene, las intersecciones son imaginarias. ¿Vale? Venga, ¿alguna pregunta más antes de que siga? Yo sí, es sobre un ejercicio que es parecido al que estaba haciendo en la pizarra, porque de examen, que te dan 3 tangentes y 2 puntos de tangencia, y las tangentes forman un triángulo equilátero. Y sí, ya ese es el que estaba haciendo, básicamente. Lo que pasa es que en vez de ponerte el equilátero, te lo he puesto en una posición general para que veas que da exactamente lo mismo. Sí, ¿qué pasa con él? Y después te piden hallar el centro de la cónica, y eso no sé cómo hacerlo. Dame un segundo que estoy a un ratillo de ello, ¿vale? Vale.
Antes de pasar a eso, que es que voy a hacer otra figurita de análisis para ello, lo que quiero que veáis es que, igual que tengo aquí una involución de puntos, también tengo una involución de rectas. Si en vez de fijarme en la recta R, me fijo en el punto R, puedo hacer exactamente lo mismo. Puedo decir, si yo tengo este punto R y esta cónica, a esta recta P le puedo hacer corresponder esta recta P', que es la que contiene a su polo. A esta recta A le puedo hacer corresponder esta recta A', que es la que contiene su polo. A esta recta Q le puedo hacer corresponder esta recta que contiene a su polo, que es Q'. Y lo que tengo aquí es un haz en involución, ¿vale? ¿Cuáles son los rayos dobles del haz en involución? Pues esta recta D1 igual a D1' y esta recta D2 igual a D2'. Los rayos dobles en la involución se corresponden con las tangentes a la cónica desde el punto R, ¿vale? Y funciona exactamente igual, es el problema dual. ¿Qué pasa? Que además tenemos ciertas propiedades métricas que yo tengo aquí, como por ejemplo que D1, D2 y, por ejemplo, PP' forman cuaterna armónica, pero tenemos también exactamente igual que D1, D2, P', forman cuaterna armónica. Esa es la idea que empleamos para resolver, pues hay unos cuantos ejercicios ahí en los que me dan dos tangentes y me dan una recta y me piden que haga una determinación de dónde está el polo de esta recta. Siempre puedo utilizar esas ideas de separación armónica entre esos elementos, ¿vale? Involución subordinada sobre una recta me dan una serie de puntos en involución donde los puntos dobles, si existen, son la intersección con la cónica. Si me dan un punto y una cónica, tengo una involución de rectas donde los rayos dobles en la involución me dan las tangentes a la cónica desde el punto R. En el caso este de aquí arriba, fijaros que a esta recta R se le correspondería en la involución este punto R, volvería a tener aquí otra involución de rayos y fijaros que en este caso no tengo, igual que aquí no tengo puntos dobles porque no hay intersección con la cónica, en este caso no tengo rayos dobles porque no tengo tangentes a la cónica desde este punto interior. ¿Vale? ¿Visto ahí ese concepto? Bueno, pues el siguiente concepto es relacionado con el centro. ¿Cómo puedo hablar yo del centro de la cónica y cómo puedo determinar yo el centro de la cónica? Pues me vuelvo a hacer otra figurita de análisis. Si alguien tiene cualquier pregunta, que me lo diga, ¿vale? Vuelvo a hacer la misma figura de antes, en las que yo digo, bueno, pues si yo tengo aquí esta tangente de acá y esta otra tangente de acá, yo tengo una pareja en la que tengo este polo y esta polar pasando por estos puntos T1 y T2, ¿vale? Y aquí hacemos una definición adicional, y lo vimos en teoría, y es que decimos que el centro de la cónica es el polo de la recta impropia, y que llamamos a cualquier polar de un punto impropio, lo llamamos un diámetro, y todos los diámetros contienen al centro. Entonces, lo único que hago para determinar dónde está el centro es decir, bueno, pues yo voy a coger un punto Q en el infinito para allá, de tal manera que Q pertenezca a P, ¿vale? Pertenezca a P, por tener el color adecuado. A P, ¿vale? ¿Qué puedo decir yo entonces? Pues como Q pertenece a P, necesariamente sé que Q va a pertenecer a P mayúscula, ¿vale? La polar de Q, esté donde esté, tiene que pasar por este punto P. ¿Y qué puedo decir yo adicionalmente? Pues en esta involución que tengo sobre la recta P, yo sé que Q', T1, T2, que son los puntos dobles en la involución, va a valer menos 1. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Que en este caso Q está en el infinito, lo cual se traduce en que Q', T1, T2 sea igual a menos 1. ¿Tenemos claro por qué pasa esto o no? El que estaba preguntando, que no me acuerdo quién era, pero... Sí, sí. Vale. Entonces, si esto tiene que valer menos 1, ¿dónde está colocado Q'? Lo que estamos diciendo aquí es que Q' T1
entre Q' T sub 2, estos dos segmentos valen lo mismo y tienen distinto signo. Lo que estamos diciendo ahí es que el punto Q' tiene que estar necesariamente en el punto medio de T1 y T2. Q' es igual al punto medio de T1 y T sub 2. ¿Vale? Por esta idea, fijaros que siempre estamos utilizando la misma idea, siempre estamos utilizando nuestra figura de análisis en las que yo tengo punto, pie de la polar, intersecciones con la cónica separados armónicamente. Punto, pie de la polar, puntos de intersección de la cónica separados armónicamente. Y lo único que estoy haciendo es llevarme este punto Q al infinito. Y en ese caso, cuando me llevo ese punto Q al infinito, pues esto me queda más o menos ahí. Este punto está a la misma distancia aquí de aquí. Tengo este punto Q'. Y tengo esa polar Q. ¿Vale? Y ese polar Q es un lugar geométrico del centro de la cónica. ¿Por qué es un diámetro? Porque es una polar de un punto impropio. ¿Vista la idea? Sí. Entonces, fíjate que si tú tienes este problema en el que tienes, igual que antes, teníamos 3 tangentes y 3 puntos de tangencia, es decir, yo estoy en este problema de aquí, tengo 3 tangentes y 3 puntos de tangencia, ya tengo T sub 1, T sub 2 y T sub 3. En tu caso, este T sub 2 estaba aquí arriba y entonces este T sub 3 te sale aquí fuera. Pero el problema es exactamente el mismo. La posición de los puntos no me impiden que la idea sea la misma. Pues ahora lo que haces es decir, si yo cojo sobre esta recta P, sobre esta recta de aquí, seleccionas un punto en el infinito, le voy a llamar A en el infinito para allá, dices dónde tiene que estar la polar de ese punto A, pues A tiene que pertenecer a P y A tiene que pertenecer a A', donde A', T1, T2 es cuaterna armónica. Sacas aquí el punto A', en el punto medio, y esta polar A es un lugar geométrico del centro de la cónica. ¿Vale? Hacer lo mismo para otro punto cualquiera. Dices, bueno, pues ahora yo voy a coger sobre este punto B, ¿por dónde pasa la polar de B? Por T sub 1 y por T sub 3, como B pertenece a 2 tangentes, la polar tiene que pasar por 2 puntos de tangencia. Y ahora dices, bueno, pues si yo coloco un punto C en el infinito, de tal manera que C pertenezca a B, C minúscula tiene que pertenecer a B mayúscula, y además sé que C, C', T1, T3 tienen que formar cuaterna armónica. Sacas el punto medio, sacas la polar del punto C y esto te determina el centro de la cónica, donde O es igual a la intersección entre A y C. ¿Vale? Pero lo único que haces es tener esta figura de análisis clara. La figura de análisis en la que tú dices, si yo tengo un polo y una polar, con sus 2 puntos de tangencia y sus 2 tangentes, la determinación de la polar de este punto impropio es inmediata, porque tiene que pasar por este punto medio. ¿Qué es lo que no puedo hacer? Simplemente calcular este punto medio, sacar esta recta y no decir nada. Tienes que hablar de que estás sacando esta polar de este punto impropio. Y por lo tanto, como es una polar del punto impropio, es un diámetro, y por lo tanto, como es un diámetro, tiene que pasar por el centro de la cónica. Pero ese es el concepto que hay, es esta figura de aquí, no tiene más. ¿Vale? Venga, dudas, preguntas. Yo te quería preguntar si podías hacer un ejercicio. Ah, bueno, dilo tú. ¿Tú querías preguntar sobre? Sobre un ejercicio. ¿Hay alguno que tenga alguna pregunta sobre esto en concreto antes de pasar a otra cosa? ¿No? ¿Era todo sobre ejercicios de este estilo?
Bueno, pues me vais a permitir que termine un poquito el repaso de teoría de polaridad antes de pasar a otros ejercicios, ¿vale? Solamente lo hago en un segundito y luego ya respondo a los ejercicios. Si os fijáis en el esquema de resolución que estamos hablando, nos da el siguiente paso que tenemos es determinar diámetros conjugados y el centro de la cónica. Si os fijáis, si yo cojo una cónica otra vez y digo, bueno, pues yo tengo aquí mi centro de la cónica, la idea de los diámetros conjugados es exactamente igual, la misma idea que cuando hablábamos de una involución sobre un punto cualquiera. Si yo cojo esta idea de coger esta involución en la que a cada recta le hago corresponder la que pasa por su polo, podemos hacer lo mismo, pero en el centro de la cónica. Y nosotros decimos, bueno, pues si yo cojo una recta cualquiera, cojo esta recta A, ahora la conjugada, o sea, en esta involución, es la que pasa por el polo de A. ¿Cuál es el polo de A? Pues si yo me fijo en esta tangente para acá y en esta otra tangente para acá, que tendrían que ser paralelas, me da un punto A en el infinito para allá y esto me da esta recta A'. ¿Vale? Y efectivamente, si ahora cojo este punto de aquí y este punto de aquí, pues el polo de esta recta me da este punto de aquí en el infinito. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos cogiendo a cada recta, le hacemos corresponder en la involución la que pasa por su polo. Y a cada recta le hacemos corresponder en la involución la que pasa por su polo. A esto lo llamamos diámetros conjugados. Y también está relacionado con las direcciones conjugadas. Siempre que me vaya a un punto impropio estaré hablando de direcciones. De esta involución tendré una en particular que serán dos que sean perpendiculares, que es a lo que llamo los ejes. ¿Vale? Insisto, yo lo que tengo que tener es estas figuras de análisis, estas ideas con las que estoy trabajando claras. Los problemas me darán distintos tipos de problemas. Habrá problemas en los que me darán pues las tangentes, el punto P, y lo que me darán será este diámetro. Habrá algunas en las que lo que me darán será el diámetro y de alguna manera me darán un punto T y me pedirán esta otra dirección. O sea, siempre tengo si el problema está bien definido, siempre tengo, si yo cojo la figura de análisis es el problema determinado y lo que tengo que ver es qué datos conozco y qué puedo deducir para terminar de resolver. Venga, ¿qué dudas de ejercicios que teníais por ahí? Una duda. Sí. Sobre esto. ¿Por qué cuando queremos sacar luego los ejes de la cónica O es el centro de involución? Porque es la misma idea. O sea, vamos a ver. Aquí hay dos cosas distintas. Primero, aquí tenemos la base de la involución. ¿Estás hablando de cuando queremos sacar la magnitud de los diámetros? Sí, o cuando queremos sacar. Vale. La cuestión es, tú imagínate que has llegado a esta recta de aquí, de alguna manera has determinado el centro de tu cónica, este punto O es el centro de la cónica, y me estás preguntando por qué O coincide con el centro de la involución. Pues sigamos pensando en esta idea, sigamos diciendo que en esta involución al punto P le corresponde este punto P', y vamos a pensar por qué este es el centro de la involución. Este punto es el polo de la recta impropia. ¿Cuál es el homólogo del punto impropio de esta recta? Pues tiene que ser el centro. Si yo calculo la polar del punto impropio de esta recta, yo cojo aquí un punto O' en el infinito, pues me tendrá que quedar esta polar de aquí, que me va a ser paralela. Como O pertenece a esta recta Q, la polar de O tiene que pasar por el punto Q y como es un punto impropio, esto es un diámetro y tiene que pasar por el centro de la cónica. Es esta idea que estamos viendo aquí. Entonces el punto O, en cualquier involución que yo tenga subordinada sobre un eje, el punto O es el centro de la involución, porque es siempre el homólogo del punto impropio. A este punto de aquí, en esta involución a este punto A, le corresponde este A sub 0. En esta involución a este punto A' le corresponde este A' sub 0. ¿Vale? Es por la propia definición del centro como el polo de la recta impropia. Es en cualquier involución de cualquier recta que contenga O es el homólogo del punto del infinito. Y por lo tanto es el centro de la involución. ¿Vale?
O sea, pero en cualquier involución, entonces el centro de la involución es el punto, o sea, el homólogo del punto del infinito. Claro. Vale, Esa es la vale. definición de... Fíjate que tú, en cualquier involución que tú tienes que IA por IA' es igual a una constante K cuadrado. Y tú lo que dices es que si tú tienes tu centro de la involución, a este punto A le corresponde a este punto A'. ¿Qué pasa cuando este punto se te va infinitamente lejos? Que este punto te tiene que venir infinitamente cerca. ¿Vale? Vale. También en la inversión, cuando tú tienes una inversión con una circunferencia fundamental de la inversión, nosotros decíamos que una circunferencia que pasa por el centro de inversión se me convierte en una recta que no pasa por el centro de inversión. ¿Y en qué se convierte el centro de inversión? En el punto del infinito de la recta. El punto que está infinitamente cerca del centro de inversión se me convierte en el punto que está infinitamente lejos. Siempre estás trabajando con el mismo concepto. ¿Vale? Venga, más dudas o más preguntas. Insisto que al final aquí tenéis siempre estas ideas. Puntos dobles en la involución, puntos homólogos son conjugados. Fijaros que aquí te podrían dar el problema contrario. Fijaros que a mí me pueden dar, por ejemplo, si a mí me dan este diámetro en el que me dicen que esto es el punto P1, este es el punto P2, este es el punto O, y me dan aquí que a este diámetro D le corresponde este diámetro D', por ejemplo, me pueden decir, vale, pues dado esta tangente, ¿dónde está el punto de tangencia? ¿Vale? Y volvemos a aplicar la misma idea. Volvemos a tener la idea de puntos dobles, puntos conjugados. Si yo cojo, bueno, esta tangente la voy a coger con otra dirección porque si no me queda muy feo. Esta tangente de aquí. Lo voy a hacer de cero, que tardamos menos. Lo que estoy diciendo es que con esa misma figura de análisis yo puedo tener distintos problemas. O P1, P2, esto es D y esto es D'. Y lo que estoy diciendo es que ahora me dan esta recta T y me preguntan por el punto T. Primero, ¿qué tipo de cónica tengo aquí? ¿Alguna idea? Elipse. Fijaros que malamente va a ser una elipse porque si yo tengo en una elipse, yo tengo dos diámetros conjugados, del cual uno de ellos me han dado la magnitud, tengo D, tengo P1, perdón, y P2, tengo este diámetro D y aquí tengo este diámetro D', ¿vale? Esto es lo que tengo aquí en el fondo. Pues si me dan una tangente aquí interior, malamente. Si tengo una tangente que está en el interior de estos dos puntos, esto será una hipérbola, esto será una cónica que tendrá esta pinta por aquí. ¿Vale? Eso lo puedo saber previamente. La idea es que a lo mejor esta involución no tiene puntos dobles. Bueno, me estoy yendo de las manos. La cuestión es, ¿puedo determinar yo aquí el punto de tangencia? Pues, misma idea. Yo sé que en la involución que yo tengo aquí, yo puedo decir qué pasa con este punto Q. Pues yo sé que la polar de Q tiene que pasar por este punto D del infinito. Porque como Q pertenece a D, entonces Q' tiene que pertenecer a D. Y yo sé que como Q pertenece a la tangente T, entonces la recta Q tiene que pertenecer al punto de tangencia que a mí me están pidiendo. ¿Vale? Siempre la misma idea. ¿Y qué puedo saber yo también aquí? Pues una vez más, tengo el centro de la involución, tengo Q, tengo PP'. Si yo determino un punto Q', en esta involución que yo tengo aquí, pues Q' pertenece a Q, a la polar. Entonces, ahora ya simplemente es sacar el homólogo de este punto en esta involución. Lo podemos hacer con cuaterna armónica, lo podemos hacer con el teorema del cateto, lo podemos hacer como a mí me dé la gana.
¿vale? Yo lo voy a hacer utilizando el teorema del cateto porque me parece que es lo más cómodo. Con ello digo que si cojo aquí esta circunferencia fundamental de la inversión, que en el fondo es lo que tengo, el punto Q' se corresponde con el inverso de ese punto Q. Pues eso quiere decir que me llevo aquí esta perpendicular y ahora me llevo aquí esta tangente y esto me determina aquí este Q'. Y ahora la polar que me están pidiendo pues tendrá que ser pasar por este punto impropio y pasar por el punto Q'. Paralela, porque me estoy yendo al punto D en el infinito, obtengo esta recta Q y el punto de tangencia que me estaban pidiendo es este de aquí. ¿Vale? Fijaros que siempre estamos utilizando los mismos conceptos uno detrás de otro. ¿Vale? Y efectivamente, fijaros que esta curva pues tiene pinta de ser una hipérbola de alguna forma. ¿Vista esa idea? Hay veces en los que me darán la tangente y el punto de tangencia y me piden la magnitud del diámetro, o me pueden dar la magnitud del diámetro y una tangente y entonces yo puedo obtener el punto de tangencia. Son problemas completamente equivalentes y se emplean resolviéndolos con la misma idea, que son estas ideas que tenemos aquí. Venga, más dudas, más preguntas. Dime. Una pregunta sobre esto. Q' Sí. es Sí. entre P1, P2 y Q, ¿no? O sea, la cuaterna armónica de P1, Claro. P2 y... Esto yo lo he hecho utilizando la propiedad de inversión, diciendo que OQ por OQ' es igual a un K cuadrado, donde ese K es este radio de acá. Tengo este radio de aquí K, que es exactamente igual a OP2 al cuadrado. También lo podría haber hecho simplemente diciendo, bueno, pues si yo tengo aquí P1, tengo P2 y tengo mi punto Q, en vez de hacer toda esta tontería, bueno, esta metodología del teorema del cateto, pues siempre puedo coger y decir es exactamente lo mismo. ¿Vale? Vale, gracias. ¿Más dudas? ¿Podemos hacer el GP46? Sí, claro. GP46. Dame un segundo que lo saque. 43, 46. Vale, ¿el A o el B? El A. Vale. Fíjate que en el GP46, en el fondo, lo que tienes es algo parecido a lo que estábamos hablando. Tú tienes una recta P, tienes un polo P y te están dando aquí 3 puntos. Este A, este B. Voy a hacer solamente estos dos al principio y luego veremos de qué estamos hablando. Bueno, pues en esta involución que tú tienes en esta recta, tú tienes aquí un punto P', que es el pie de la polar, y sabes que A', P', P' es igual a menos 1. En esta recta de acá, tú tienes que B', P', P' sub 0, también forman cuaterna armónica. Entonces, lo único que tienes que hacer es determinar los puntos que forman cuaterna armónica aquí y con eso sacas lo que te están pidiendo. ¿Vale? Entonces, al final, tú puedes simplemente utilizar la idea de la construcción de cuaterna armónica sobre esta recta para determinar aquí una prima y luego sobre esta recta para determinar aquí un B' y luego sobre la otra recta para determinar un C'. Al final, en el fondo, puedes simplificar parte del proceso y puedes hacer dos del tirón. Es decir, si coges esta recta para trabajar, por ejemplo, y ahora haces la cuaterna armónica sobre estos elementos de acá, tú ahora llegas aquí y dices, bueno, pues si yo trabajo sobre esto, estoy pensando en P', P' y A.
Y a ver, déjame pensar a ver si como... Vale, no te hago la construcción mínima, simplemente te lo hago y luego trabajamos. Tú ahora quieres determinar esto, pues lo que haces es decir, coges esto de aquí, coges esto de aquí, coges esto de aquí y tú tienes este punto de acá, que es tu A'. ¿Vale? Vale, sí. Y si lo haces así, pues este B' también te da lo mismo. ¿Vale? Entonces pues, trabajas un poquito menos. Pero simplemente cuaterna armónica, cuaterna armónica, cuaterna armónica 3 veces. Ahí hasta que te aburras. ¿Vale? Venga, más preguntas. Entonces, donde corta P con la polar, o sea, donde corta la recta PA con la polar de P, es el punto P'. Claro, esto es la misma idea de siempre. Tú al final, ¿qué es lo que haces? Utilizar tu figura de análisis, la original de todas, que es esta de aquí. Tú tienes aquí P, A, en este caso te dan A', y tienes la polar de P. Pues, ¿qué sabes tú? Que P, P', A', forman cuaterna armónica. En este caso es lo que estábamos diciendo antes. En este caso, en vez de darte P, A y A' y que tú tengas que determinar P' porque forman cuaterna armónica, te doy P, P' y A' y lo que tienes que hacer es determinar A porque forman cuaterna armónica. Pero es el mismo problema, en el que empiezas conociendo una parte o empiezas conociendo otra parte. ¿Vale? Vale. Exactamente igual. Venga, más dudas. ¿Puedes hacer el 46.2? Vale, en el 46.2 lo que estamos trabajando es con la otra idea, que es, a ver si lo tengo por aquí sin resolver y lo puedo hacer directamente sobre 46, 48, 49, 44. Joder, pues no sé dónde lo tengo. Vale, en el otro problema lo que tienes, te lo dibujo, ¿vale? En el otro problema lo que tú tienes es, tienes el centro de la cónica o conoces dos tangentes, T y T', conoces un punto P y te están diciendo que P y Q son puntos conjugados, lo cual quiere decir que la polar de P pasa por Q y la polar de Q pasa por P. ¿Vale? Lo que estamos diciendo aquí es que Q pertenece a P y P pertenece a Q. ¿Vale? Eso es lo que te están diciendo en el enunciado cuando te dicen que son puntos conjugados. Y te están pidiendo que determines los puntos de tangencia desde este punto. Fíjate que si tú determinas la polar de Q, aquí te quedará donde te quede, pues tienes determinados los dos puntos de tangencia. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Vale, pues ahora lo único que tienes que hacer es pensar en direcciones conjugadas. Y no te voy a negar que este problema no es un poquito complicado. Vamos a imaginar que tuviera el problema resuelto, ¿vale? Es una de las maneras de pensar en estos casos. Yo voy a pensar que tengo aquí este punto Q, tengo este punto P y tengo, voy a pintar aquí Q, lo voy a pintar en verde, y yo ya tengo esta polar de aquí, Q, ¿vale? Y en esta configuración que yo tengo aquí, si yo cojo estos dos puntos de tangencia, T1 y T2, que son los que yo tengo interesados, sé que si cojo el punto impropio de este elemento, que voy a llamar, por ejemplo, A en el infinito, la polar de ese punto A sería, pasando aquí por este punto medio, esta recta A que contiene A. ¿Vale? Yo me he hecho un esquemita de análisis en el que tengo esa información, ese problema resuelto. ¿Cierto? ¿Hasta ahí estamos hecho algo que no te parezca extraño o esto tiene todo sentido? ¿Sí? Sí, todo el sentido del mundo. Vale, pues si yo ahora me fijo en la involución que yo tengo sobre el punto Q, a esta recta A le corresponde la que pasa por este punto A' en el infinito y le corresponde esta paralela A' que pasa por este punto A en el infinito, ¿cierto? Bueno, pues fíjate que para esta figura de análisis toda la información que necesitas para resolverlo la tienes aquí. ¿Por qué? Porque tú puedes trazar esta recta A. Una vez conoces esta recta A, puedes determinar la recta A'. ¿Por qué? Porque sabes que A', T', forman cuaterna armónica. ¿Vale? Como sabes que forman cuaterna armónica, lo único que tienes que hacer para resolver esto
Es decir, seccionas este problema por una recta paralela a T, por ejemplo. Tienes aquí el punto A, tienes el punto T', y este punto de aquí tiene que ser el punto A' separado igual, porque el punto T', está en el infinito. Esta misma cuaterna que tú tienes aquí, si seccionas por esta recta paralela, te queda aquí una serie de puntos A', T'. Si este punto está en el infinito, pues eso quiere decir que el punto T' es el punto medio de A y A'. ¿Sí? Sí. O sea, pero yo no entiendo muy bien por qué tienen que estar en cuaterna armónica. Porque estos son puntos dobles rayos dobles en la involución y estos son parejas homólogas en la involución. Es... Lo tengo por aquí en algún sitio, lo prometo. De la figurita que hemos hecho de involución de rayos, en la involución sobre este punto, cualquier pareja de homólogos y los rayos dobles, que son las tangentes desde este punto, están en cuaterna armónica. Es esta figura de análisis que hemos visto aquí. Entonces, en esta figura de análisis tú conoces los rayos dobles en la involución, que son las dos tangentes, conoces el rayo A y lo que estás interesado es en el rayo A'. ¿Vale? Entonces, una vez haces eso, pues determinas aquí el rayo A'. ¿Vale? Y ahora lo que dices es, pues siguiendo con esta información, como el rayo A' contiene una dirección impropia A para allá, por la que tiene que pasar la polar de Q, pues lo único que haces es hacer una paralela A' por el punto P. En tu problema te va a quedar mucho más parecido a esto que aquí. No, esto lo he hecho muy lejos y me queda un poco raro. Pero lo único que haces es decir, bueno, pues si yo cojo aquí este punto Q, esta sería la polar de Q y las dos tangentes, insisto, a vosotros en el enunciado os han dado una elipse, yo como me he copiado el ejercicio me ha salido una hipérbola. Pero esto sería T sub 1 y este sería T sub 2. Repito, vuestra solución va a tener más esta pinta que esta, pero el concepto es ese. La involución sobre Q, tienes un rayo que pasa al centro, el otro tiene que pasar por el punto impropio, determinas el rayo conjugado y como este Q, su polar tiene que pasar por este punto impropio porque Q pertenece a Q minúscula, tiene que pertenecer a mayúscula y tiene que pasar por P porque me han dicho en el enunciado que son elementos conjugados, pues ahí sacas esa recta Q y sacas los dos puntos de tangencia. ¿Visto? Este lo tenéis resuelto en GeoGebra, con lo cual, si la posición absolutamente bizarra en la que he puesto las cosas os confunde, podéis mirar el caso particular en el que las posiciones son más normales y lo veis ahí. ¿Vale? Me quedan 2 minutos. ¿Alguna duda extra? Yo tengo una muy rápida de un test de métrica. Te la paso por el chat la captura. Vale, pues vete pasándomelo y entre tanto, mientras va llegando, ¿alguna pregunta adicional? Yo sí tengo una, también Venga. muy rápida. Cuenta. Es que estaba haciendo el ejercicio que te he preguntado antes y, o sea, me ha salido perfectamente y todo, pero hay una cosa que no acabo de entender y es por qué una circunferencia tangente a dos circunferencias homólogas tiene que ser perpendicular a la circunferencia fundamental. Vale, eso es muy rápido de preguntar, pero no es muy rápido de contestar. Te lo contesto en 2 segundos, pero requiere un segundito, que es que me estaba bajando la foto y se me ha quedado un poquito enganchado. Y te lo cuento en un momentito con un GeoGebra. Y es, comparto aquí, esto está contado ya en un par de clases, pero bueno, te lo digo. Si tú tienes una circunferencia fundamental y aquí tienes una circunferencia que se transforma, aquí lo que tienes son D de' y esa circunferencia C, ¿vale? Si tú ahora coges un punto cualquiera en este objeto, punto en objeto, este punto E, y coges su inverso,
que sería este punto E', lo que hacemos ahora es mirar qué pasa con la circunferencia que es tangente a D por E y la circunferencia que es tangente a D' por E', ¿vale? Entonces, fíjate que si yo cojo aquí una circunferencia cualquiera que cumpla esa condición, por ejemplo, esa circunferencia de ahí, su inversa sería esta otra circunferencia que también es tangente a D' por E'. Y lo que tú estás interesado es en la circunferencia que cumple ambas condiciones al mismo tiempo. Y esa circunferencia es igual a sí misma en la inversión. ¿Sí? Porque lo que estás buscando es la circunferencia que es tangente a D por E y a tangente a D' por E'. Bueno, pues esa circunferencia, si te fijas, es esta circunferencia de aquí. A ver si me lo hace directamente. Sí, esa circunferencia de ahí. ¿Y qué condición tiene esa circunferencia? Pues esta circunferencia es doble en la inversión. Y las circunferencias dobles en la inversión, si estoy trabajando con una inversión positiva, pues yo tengo ahí, esta es la circunferencia fundamental de mi inversión, esta de acá. Y como lo que tengo es una inversión positiva, lo que yo tengo es que este segmento de acá es siempre perpendicular a este segmento de acá, para cualquier posición que yo tenga. ¿Vale? Vale, Si vale, vale. yo animo esto, fíjate que para todas las circunferencias que son tangentes a D y a D', como son dobles en la inversión, son ortogonales a la fundamental. Si lo que tuvieras una inversión negativa, se convierte en una diametralidad, pero el concepto es el mismo. ¿Vale? Vale, 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 muchas gracias. Venga, y muy rápidamente, a ver si he logrado bajarme lo que me has pasado aquí. Y F5, tengo Solo la este de tercera, aquí. Vale, no te preocupes, si simplemente es que en compartir tardo mis 3 segundos. Y lo que decimos es que tengo este de aquí, ¿vale? Entonces, yo tengo una circunferencia fundamental de la inversión, esto está bastante relacionado con lo que estamos hablando ahora. Tengo aquí C3, que es ortogonal. La C2 también es doble en la inversión porque tiene la misma potencia AB y la C1 también tiene la misma potencia porque pasa por ese punto de tangencia. Y ahora lo que me están preguntando es la circunferencia que pase por A, B y R es tangente a la recta T. Fíjate que necesariamente tiene que serlo, porque si pasa por A y B, tiene la misma potencia que con respecto al centro de inversión que la potencia de inversión. Si pasa por este punto y pasa por este punto, entonces necesariamente la potencia de la circunferencia de la que te están hablando con respecto al centro de inversión es la potencia de inversión. Entonces, esa circunferencia necesariamente va a ser ortogonal a la C roja. Si pasa por el punto R y es ortogonal a la C roja, tiene que ser tangente a esta T que tienes aquí. ¿Visto más o menos? Sí, no, sí lo he visto, lo he entendido, gracias. A ver, si la puedo colocar más o menos, lo que estamos diciendo es que, bueno, no ha quedado ni de coña parecida, pero si tú coges esta circunferencia, y esta es la razón por la cual no puedes utilizar el Paint para pintar, pero vamos, entiéndeme, que si tienes una circunferencia que pasa por A y por B, es doble en la inversión y necesariamente con el corte con la circunferencia fundamental, pues aquí tiene que ser perpendicular. Si la haces un poquito más lejos, pues te pasa por R y por lo tanto es tangente a la recta T. ¿Vale? Vale, gracias. Venga, perdón por pasarme 3 minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional o os dejo que os vayáis ya? Sí, una pregunta. ¿Se sabe de cuántas preguntas van a tener los test y cuánto va a restar el error? La esperanza es 2,5, de tal manera que se resta 0,5 por una respuesta incorrecta y se suma 1 por una respuesta correcta. ¿Vale? En cuanto al número de preguntas, pues no está totalmente confirmado todavía, pero asume más o menos que vas a tener del orden de minuto y medio, entre minuto y medio por pregunta, básicamente. Para responder una pregunta como esta, vas a tener entre 1 minuto y 1 minuto y medio, dependiendo del número de preguntas que todavía no está decidido. Así ¿Pero que también es tienes que ir verdadero y con cierto falso brío. o hay opciones? Es el mismo estilo que tienes en los que tienes de prácticas. O sea, si tú te haces los test de prácticas que tienes ahí, es parecido a lo que te vas a encontrar. Verdadero o falso todo en afirmaciones y del orden de minuto, minuto y medio para cada una de las preguntas, ¿vale? Por lo cual tenéis que ir con cierto brío. Si te encuentras con una pregunta que no sabes ni cómo cogerla, pues la puedes pasar, porque al final vas a tener un número razonablemente elevado de preguntas y ese es el asunto, más o menos.
¿Más preguntas? Pero perdona, Sí. lo de es relacionado con esto. Minuto y medio para cada conjunto de preguntas de estas Sí, tres o para cada estas pregunta 3 individual. subpreguntas tienes minuto y medio. Ah, De manera vale. que tienes un minutillo para analizar la figura y 30 segundos para decir verdadero, verdadero, falso, verdadero, 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 o lo que sea. ¿Vale? O sea, tienes que ir con un cierto ritmo, no te lo voy a negar. Pero luego la idea es que lo corregiremos en curva. O sea, esto sale una gaussiana con las notas y moveremos la gaussiana para que la evaluación sea razonable. No os angustiéis demasiado. ¿Vale? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Qué porcentaje del examen es el test? El test es la mitad y el ejercicio es la otra mitad. Y lo que pasa es que este parcial no vale la nota completa de proyectiva. O sea, al final proyectiva y métrica valen la mitad de la nota total. Pues aquí te estás evaluando solamente del 40% de la proyectiva y del 40%, sí, pero del 40% de esto. O sea, que si sacas un 10 no te has librado de la proyectiva y de la métrica, sino que tienes que terminar de sacarla en el final. ¿Vale? Pero la división es mitad el test, mitad el ejercicio. ¿Alguna más? Por acaso esto lo tenéis en la presentación. O sea, Una cosa, en el el examen valor del final hay ejercicio y el test, test. ¿no? ¿Perdón? En el examen final no hay test, ¿no? Pues no lo sé, el examen final es presencial. Yo entiendo que lo lógico sería, entiendo yo como persona, que lo lógico sería que si los tenemos delante de un papel os preguntemos ejercicios, pero a lo mejor mis compañeros deciden que los test molan y os ponemos un test en físico con una hoja autolectora, yo qué sé. ¿Vale? Vale, gracias. ¿Más preguntas? Yo Sí, tengo. ¿se puede Decid. retroceder en las preguntas del examen? No, tienes la pregunta que tienes y tienes que decidir qué haces antes de pasar a la de atrás. O sea, al final va a ser un número razonablemente elevado de preguntas, os van a salir en orden aleatorio y hay variantes, entonces pues tenéis que terminar para que no se sucumbáis a la tentación de preguntarle a vuestro compañero acerca de nada. ¿Vale? ¿Otra pregunta por ahí? Sí, no, yo tengo un ejercicio de geometría métrica que se me ha quedado por preguntarte. Te lo pregunto por correo. Bueno, ¿tú eres del M2? No, soy del M9. Hacemos una cosa, me lo mandas por correo electrónico, lo hago mañana en el ejercicio y lo puedes ver en el vídeo y si no te queda claro, me lo preguntas mañana por la tarde. O a lo De mejor hago las dos acuerdo, cosas, te gracias. lo contesto por correo y lo cuento en clase también, para que no se quede la duda por ahí dando vueltas, ¿vale? Vale, gracias. Perfecto. ¿Alguna cosilla más? Deberíais iros a clase, que creo que os estoy pisando la clase siguiente con muchísimo. Así que, venga. Mañana nos vemos en la clase de prácticas unos cuantos. Hasta luego.